Comenzamos ya, buenas tardes. Muchas gracias por venir otra vez a esta segunda parte de las jornadas sobre arte y literatura. Bueno, ayer tuvimos a fotógrafos que escriben y que trabajan con imágenes, que trabajan la imagen a través de libros, a través de la puesta en contexto de fotografías, a través de la narrativa en fotografías. Y hoy tenemos, iba a decir yo, a escritores que trabajan con imágenes, pero también tenemos a artistas que trabajan con palabras, que convierten las imágenes en historias, que utilizan las imágenes de mil modos en los libros, que convierten los libros, como en el caso de Jorge Carrión, en museos, que convierten los museos en novelas, ¿no? Creo que si ayer hablamos de fotografía narrativa, hoy podemos hablar de narrativa expandida en muchos sentidos, ¿no? Y creo que es una manera muy chula de acabar las jornadas con dos escritores a los que admiro muchísimo, como Rosario Villajos y Jorge Carrión, que he leído y que me fascina su obra, y que cada uno de una manera u otra se aproxima a ese espacio intermedio de contacto entre narrativa, artes visuales, imagen, texto, palabras, espacios expositivos, ¿no? Creo que va a ser una jornada bastante chula también, ¿no? Ayer creo que tanto Leila Amat como Paco Gómez nos hablaron de sus experiencias y hoy creo que vamos a ir al punto más teórico. Creo que van a ser unas jornadas bastante teóricas, pero también basadas en la experiencia de dos grandes escritores, ¿no? Comenzamos con Rosario Villajos, que proviene del ámbito de las bellas artes en principio, pero al final su obra narrativa es una obra pues bastante potente. Os he traído estas dos novelas. Hay una que no tengo, un libro que es muy difícil de encontrar, que está en el ámbito de la novela gráfica, pero bueno, tanto Ramona como La Muela son dos libros que os recomiendo muchísimo. Dos libros que hablan de algo parecido a la autobiografía, que ahora veremos si sí o si no, muy mezclado con una experiencia también vinculada al ámbito de la búsqueda o de la reflexión sobre la precariedad. Hablan de muchísimas cosas, ¿no? Pero hay una cosa que me interesa mucho de estos libros, es la capacidad de crear imágenes en las descripciones a través de la éfrasis y de crear imágenes visuales que uno puede encontrar en los dibujos, en las ilustraciones y cómo interceden eso en la narrativa. Son dos libros que os recomiendo muchísimo. Aunque ella no sé si va a hablar de estos libros o va a hacer un planteamiento teórico donde seguro que estos libros aparecerán de una manera u otra, ¿no? Pero hablará de esa mutabilidad de arte en la narrativa contemporánea, intentando plantear un poco esas relaciones, esas intersecciones entre narrativa y arte contemporáneo. Le doy las gracias, igual que a Jorge Carrión, de verdad, por acompañarnos, porque, como podéis imaginar, pues es muy difícil llegar a Murcia. Desde Madrid ahora es dificilísimo, cogiendo 27 autobuses para llegar, y desde Barcelona también. Así es que en esta Murcia primaveral de lluvia, que es a lo mejor uno de los sitios no tan apetecibles del mundo para estar esta tarde de viernes, pues que estén con nosotros es algo que te agradecer. Así es que gracias al CENDEAC otra vez por acogernos, a todo el mundo por estar este viernes con nosotros y sobre todo a Jorge y a Rosario por acompañarnos. Igual que ayer, haremos esa estructura de las dos charlas casi sin pausa para luego hacer una puesta en común de las dos charlas al final. Así es que nos quedamos con la mutabilidad del arte en la narrativa contemporánea y con Rosario Villajos. Muchas gracias, Rosario. Gracias. Muchas gracias. ¿Se me oye? Sí, me pone esto así. No es por nada, porque la portada de La Muela la he hecho yo, la he ilustrado yo y me gusta. Bueno, antes de nada, para romper un poco el hielo, porque es la segunda vez que hablo así en público en mi vida, yo creo. Voy a contar una anécdota personal, ¿no? Que cuando supe sobre el tema del seminario,
eso de intersecciones entre arte y literatura, me vino a la memoria uno de los primeros ejercicios creativos que tuve que hacer en Bellas Artes, ¿no? Se nos pedía al alumnado interpretar de forma pictórica una obra artística. Podía ser un poema, una pieza de música, una novela, una película, incluso otra obra pictórica o escultórica. Y no recuerdo exactamente qué hicieron los demás, pero sí que la mayoría escogió algo que ya fuera artístico, ¿no? Una obra como tipo el Guernica y reinterpretarla o algo así. Bueno, pues yo escogí un tema, una canción de La Mandrágora que se titulaba Villatripas. La cantaba Javier Crae y Sabina, Joaquín Sabina y Alberto Pérez le daban la réplica con el kazoo, ¿no? El pito este de los carnavales de Cádiz. Os voy a leer unos versos por si alguien, pues sois bastante jóvenes, no conocéis la canción. Empieza así. Por su gran prosperidad decidió la autoridad de Villatripas de arriba, que viva el alcalde viva, erigir un monumento, un auténtico portento que a los de abajo asombrara. Bueno, lo que ocurre a continuación es que se inaugura la obra, que resulta ser una escultura de Afrodita saliendo de una fuente, así rollo la Venus de Botticelli, lo que yo tendría en la cabeza. Y todos contentos, excepto los de Villatripas de abajo, que están muertos de envidia y están muy picados, como en los anuncios de Fairy, ¿no? Y deciden erigir un monumento, pero como son pobres, no son como Villarriba, pues Villatripas de arriba, pues deciden hacerlo gratis, ¿no? De balde. Así que cogen a la Jacinta, que es la moza más guapa de todo el pueblo, la ponen en pelota y la tiran al pilón, ¿no? Y entonces invitan a los de Villatripas de arriba a que bajen, comparen y juzguen qué obra les gusta más, ¿no? Y acaban todos cantando «La Jacinta mucho más, la Jacinta mucho más». Y en estos días pensaba, ¿qué hacía yo trabajando en una obra pictórica, artística, sobre Villatripas? Porque es que de verdad yo La Mandrágora ni siquiera era una música que a mí me gustara entonces, ¿no? Yo lo que escuchaba en aquella época era Pink Floyd, Jeff Buckley, cosas que dieran bajonazo. A lo mejor en español lo único que escuchaba era flamenco, como mucho Los Planetas. Entonces es que no sé qué. Esto os lo cuento para explicar que yo no sé cómo hago exactamente para incorporar el arte a la narrativa, ¿no? Que es posible que ni siquiera haya entendido el tema del seminario, que no soy experta en arte, aunque haya hecho Bellas Artes, muchísimo menos en literatura, pero sé que el arte es una imitación de la vida y que yo he vivido bastante. Así que desde hace unos años me dedico a transmitir lo que siento, independientemente de que se parezca o no a lo que sientan los demás, con respecto a lo que nos sucede. Bueno, aquí os dejo una pequeña agenda. Notaréis que me tiembla el pulso como si estuviera nerviosa, pero no, es que me tiembla el pulso siempre. La verdad es que he traído bastante contexto para poder llegar a lo que quiero llegar. Ojalá sea capaz de llegar a lo que quiero llegar. Vamos a ver un poquito sobre el arte a través de la historia del arte a través de la literatura. Vamos a hablar un poquito del meme, porque yo he incorporado el meme en mi última novela. Y vamos a hablar del tema fundamental, que es la transmisión del arte y la literatura. Esto es un resumen súper abreviado de la historia del arte, de lo que yo recuerdo haber estudiado en Bellas Artes, ¿no? Lo que más me impactó, excepto los últimos puntos, porque están relacionados con el meme y el meme es algo bastante nuevo para mí. Bueno, pues hasta el 400 lo que yo recordaba era que hasta el 400 la gente no sabía que el arte era arte, simplemente se admiraba el objeto en sí. Entre 1400 y 1900, bueno, pues los artistas dicen, sí, que hago arte, y se obsesionan con que los objetos perduren, ¿no? Luego aparecen las vanguardias. He destacado un poquito lo del expresionismo abstracto porque hay una cosa diferente, que es que hay un crítico influyente que dice que el arte solo puede estar alejado de lo humano, ¿no? De que no sea una representación de algo, ¿no? Es decir, que solo Pollock hace arte, ¿no? Creo que el crítico influyente se llamaba Greenberg. Luego aparece alguien bastante, desde mi punto, más sensato. Entre 1917 hasta hoy se piensa que cualquier cosa puede ser arte, ¿no? Duchamp también lo dijo, pero para mí el más sensato,
creo que fue Danto que dijo que, bueno, vamos a ver que el mundo ha cambiado bastante, a lo mejor hay que encontrar otros parámetros. Y yo creo que era muy sensato porque la verdad es que a mí ahora me apetece mucho más hacer fotos de los nidos que veo de las urracas que meterme en una galería de arte, ¿no? Porque soy capaz de observar con qué precisión están hechos como si eso fuera arquitectura, ¿no? Digo, a lo mejor el mundo ha cambiado, es verdad que cada vez hay menos especistas, y lo mismo hay que plantearse el arte de otra manera. Pero bueno, ya estoy desvariando. He metido aquí lo del meme, cuando aparece la teoría del meme, que hablaremos más adelante de ella. Y luego quería hablar de los memes de Internet porque son cosas rápidas que nos provocan sensaciones, son accesibles a una gran mayoría, pero no han sido considerados arte hasta que una gran minoría dice en 2020, oh my God, si ese meme pudiera ser tan solo mío. Entonces aparece un posible futuro con los non-fundable tokens, que se mira con la perspectiva de poder hacer compraventa de memes o de otro arte digital. En contraposición a esto, tenemos un resumen muy abreviado de la historia de la literatura. Yo no tengo ni idea, no he estudiado literatura para nada, así que he tirado un poco de internet. Dicen que hay 3 vertientes, la oral, desde la aparición del Homo sapiens, que también se le llama Homo narrans, que me hace gracia que se le llame Homo narrans, porque hay teorías que dicen que el lenguaje surgió para cotillear del otro, ¿no? Para malmeter, para decirle al compañero de cueva quién había robado la comida que había sobrado anoche. Y Luis Landero, sin embargo, dice que somos narradores por instinto de libertad. Yo tiendo a creer más en la primera teoría, la verdad. Luego está la tradición dibujada y dentro de la tradición escrita tendríamos la literatura antigua, la medieval, la moderna y la contemporánea, ¿no? Y dentro de la moderna dicen que la moderna podría haber empezado con el Quijote. Y es curioso que lo último que se ha sabido del Quijote es que Cervantes realmente nunca no tuvo que ir a La Mancha para informarse nada de eso. Que un tal Pedro de Ludeña, que resulta ser el padrino de bodas de su mujer, le contó un montón de trapos sucios de personas reales que se parecen demasiado a los personajes que aparecen en el Quijote, ¿no? Con lo cual eso concuerda con la teoría de que somos chismosos por naturaleza. Y yo sé que habéis venido aquí a oír hablar de narrativa contemporánea, pero vais a ver que no ha cambiado tanto la forma en la que introducimos el arte en la literatura. Por ejemplo, gracias a la literatura antigua nos ha llegado todo el arte que no pudimos ver y un ejemplo clásico es el templo salomónico, ¿no? Esto que os voy a leer un poquito está escrito en el 550 antes de nuestra era. Pertenece a la Biblia, al libro de los Reyes, y dice así: el templo que el rey Salomón construyó para el Señor tenía 27 metros de largo, 9 de ancho y 13,5 de alto. El vestíbulo que había en la parte delantera del templo medía 9 metros de largo, igual que la anchura del templo, y 4,5 metros de ancho en la parte frontal del edificio, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esta imagen pertenece a una serie de Tissot, de gouache, de ilustraciones hechas con gouache, y está inspirada en estos textos de la Biblia, ¿no? Y según la Biblia y otros documentos, un momento, que es que dice aquí que beba agua, porque sabía que se me iba a olvidar. Según los documentos de la Biblia, otros documentos apócrifos, el templo de Salomón fue destruido por Nabucodonosor II, y por eso no podemos apreciarlo como apreciamos las pirámides, ¿no? Pero gracias a la literatura hay muchas reproducciones, hoy por hoy, inspiradas y muy similares a cómo debió ser el templo salomónico. Y un ejemplo muy cercano, muy cercano, sería esto, que es San Lorenzo del Escorial. Esto yo he puesto que es una reproducción escala 1:10, porque, bueno, no estoy segura de si 1 metro, como lo entendemos ahora, era 1 metro como estaba escrito en la Biblia, porque 27 metros de largo a mí no me parece una medida de algo lujoso, a menos que sea un piso de 27 metros en el barrio de Salamanca de Madrid. Entonces sí. Un ejemplo que puede que os duela un poquito más.
Notre Dame. Esta es una imagen de 2019, de cuando salió ardiendo. Seguro que muchos y muchas la visteis. Estuvisteis allí antes de que ardiera. Yo no, nunca, o sea, estuve viviendo en Francia una temporada, pero soy así de rara y nunca fui a París, ¿no? Yo supongo que no quería decepcionarme por lo que fuera. Y para mí siempre será esta catedral como me la trajo Víctor Hugo en esta obra, ¿no? En Nuestra Señora de París. Resulta que la motivación del autor por ambientar ahí su obra fue el desapego de sus contemporáneos hacia el arte gótico. Al parecer, esto es muy fuerte, en 1830 se promovieron y ejecutaron demoliciones de edificios y fachadas de época medieval, y Víctor Hugo estaba que se rasgaba las vestiduras. Así que dijo, voy a escribir una obra que va a estar ambientada aquí, y gracias al tratamiento del escenario, ¿no? Que no sé si la habéis leído, pero la catedral es un personaje más de la novela, un testigo silencioso de la tragedia. Gracias a eso puso de moda, consiguió favorecer la preservación histórica, pero es que además puso de moda el neogótico, la arquitectura neogótica. Entonces me parece impresionante que una obra literaria consiga cambiar el curso del arte, ¿no? Y de la historia. Chapó, en ese sentido, muy bien. Os voy a hablar de otra obra que también salió ardiendo, bueno, que la quemaron, que no es lo mismo. Este es el retrato de Churchill, o como se diga. Hay que ver, parece mentira que yo haya estado 7 años viviendo en Inglaterra, por Graham Sutherland. A Churchill no le gustaba su retrato y tampoco a su mujer, ¿no? Nos ha llegado tan solo esa pequeña foto en blanco y negro, donde se aprecia al final. Y bueno, yo lo que veo ahí es la cara de un viejo ególatra, ¿no? Tomando decisiones que al final no dejan de ser individualistas. Y bueno, el retrato, de mi punto de vista, no está mal, pero sinceramente el hecho de que a la historia de que a Churchill no le gustara, de que a su mujer lo escondiera, de que encargaran a unos criados quemarlo en mitad de la noche, a mí casi que me gusta más que el retrato. Es verdad que tenemos esta imagen de aquel cuadro, pero la historia alrededor del cuadro ha dado para cientos de artículos, libros y un episodio de The Crown, que está muy bien, y por tanto una reproducción casi idéntica para la serie, ¿no? El hecho de que el retrato fuera quemado ha cambiado el curso de esa pintura, a la que probablemente nadie le habría prestado atención antes. Más cercano a nuestro tiempo, pues tenemos ejemplos como El gabinete de un aficionado, Historia de un cuadro de Perec, que es precioso, y más recientemente, que yo no he tenido tiempo de leerla, pero tengo muchas ganas, de Juan Tallón, obra maestra, que trata sobre la desaparición de la obra de Richard Serra. Pero bueno, yo os he querido traer una cosita un poquito más reciente, de 2020, que es Otoño, de Ali Smith. Voy a leer un poquito. Dice así. Y en otro hay un francés, alguien que era famoso en Francia. Lleva sombrero y gafas de sol, y en lo alto del sombrero hay un montón de pétalos rojos que parecen una enorme flor roja. Y el hombre es gris, blanco y negro como en una foto de periódico, y el fondo es de un naranja vivo, como un campo de maíz o un prado dorado, y arriba del todo hay una hilera de corazones. Su madre, sentada en la mesa de la cocina, se cubría los ojos con las manos. «Sigue», le dijo. Elizabeth volvió a cerrar los ojos. En otro hay una mujer que no es famosa, solo una mujer sin más, que se ríe y parece que levanta los brazos al cielo azul. Y en el fondo, al pie de la imagen, se ven unas montañas nevadas pequeñitas y muchos zigzags de colores. Y en lugar de tener cuerpo y ropa, el interior de la mujer está hecho de imágenes de otras cosas. Él te ha hablado del cuerpo de una mujer, del interior de una mujer, dijo su madre. No, dijo Elizabeth, me ha hablado de una mujer que tiene el cuerpo hecho de imágenes, no de cuerpo, está clarísimo. ¿Qué imágenes? ¿Imágenes de qué? Dijo su madre. Cosas que pasan en el mundo, dijo Elizabeth. Un girasol, un hombre con una metralleta que parece sacado de una película de gángsteres, una fábrica, un político con pinta de ruso, un búho, una nave espacial que explota. ¿Y el señor Gluck se inventa esas imágenes y las mete en el cuerpo de una mujer?, dijo su madre. No, los cuadros son reales, dijo Elizabeth. Bueno,
Yo conocía esta obra de Pauline Botti, With Love to Jean-Paul Belmondo, pero no conocía esta, ¿no? La verdad es que en mi cabeza, cuando yo estaba leyendo la descripción, en mi cabeza era mejor. Pero a mí la obra de Botti, aunque las ideas me parecen muy buenas, nunca me había interesado y, sin embargo, al leerlo en la cabeza o sea, con Ali Smith poniéndoselo en la cabeza a una niña de 9 años que tampoco ha visto la obra, sino que se la ha descrito otra persona, me pareció muchísimo más bonita, ¿no? En realidad, el libro, que es precioso, os lo recomiendo muchísimo, no trata sobre arte, sino que lo incorpora para hacernos llegar a otra cosa, ¿no? Esta novela es una alabanza a los lazos humanos y a la comunicación en un siglo caracterizado por una enfermedad social terrible, que es la soledad, ¿no? Porque parece que la forma en la que conectamos hoy con otras personas sería mandándole un meme. Voy a hablar un poco de memes, entonces tenía que traeros este que me gusta mogollón. En mi última novela, en La muela, hablo de esta enfermedad social también, porque también, bueno, igual que la de Allen Smith, también ocurre en Inglaterra, ¿no? Y de hecho, Inglaterra tiene un Ministerio de la Soledad, a día de hoy se llama así, Ministerio de la Soledad. Y bueno, y también introduzco memes porque la sensación que yo tenía cuando vivía allí de que la única comunicación que yo tenía con otras personas era a base de memes, ¿no? Y aunque yo no estoy hablando de mí en esta novela, sí que sabía que quería introducir eso, ¿no? De alguna manera. Que para mí el meme, en el sentido en el que yo lo uso, sería como una evolución de la fotonovela. Y eso es todo lo que voy a hablar hoy de mi libro, tranquilo. Yo no soy Francisco Umbral, así que no pasa nada. Vamos a hablar un poquito de esto. Este meme de aquí lo hizo un estudiante en 2008 y lo puso en 4chan, que para quien no sepáis lo que es como el origen de Forocoche, donde otros usuarios comenzaron a usarlo como si fuera un icono representativo del troll de Internet, ¿no? Y en 2021, es decir, el año pasado, el autor, que ahora tiene 32 años así, anunció su intención de vender un NFT para Trollface, para este diseño, ¿no? Bueno, la palabra meme fue usada por primera vez por Richard Dawkins, que es un biólogo evolutivo, divulgador científico británico, y la usó para desarrollar una teoría en la que dice que el meme, que se pronuncia meme, y que se parece mucho a gene, que es gen en inglés, ¿no? Se coloca en el centro de la transmisión cultural por generaciones. Imitación, réplica y transmisión son los fundamentos del meme, ¿no? Y con los NFT podrían convertirse en la unidad básica cultural de nuestros días. Bueno, puesto aquí que lo de la réplica no se refiere a una copia exacta, no como en la genética, no, un molde, ¿no? Sino a la conservación de la esencia de aquel molde, ¿no? Del original. A ver, si tú pones Trollface en imágenes de Google, te sale todo esto, ¿no? Todas las variaciones que hay, imitación, réplica y transmisión. Y si nos vamos un poco al arte, los orígenes del arte, cuando no se sabía que el arte era arte, parte primero de la imitación de algo que existe, ¿no? De la vida. Imitación. Para mí esto sería más o menos la réplica, ¿no? Que la esencia del mismo animal reproducido de diferentes maneras, ¿no? Y esta sería la réplica. Y la transmisión, pues, cómo hemos llegado a saber de ese animal a través del tiempo, ¿no? Y yo quiero saber si pasa lo mismo con la literatura. Entonces cojo un ejemplo, por ejemplo, una de esas vasijas, y digo, venga, vamos a ver, Teseo y el Minotauro. No sé si conocéis la historia, para abreviarlo rápido, pues seguramente, como hemos dicho antes que partimos de que el ser humano es chismoso por naturaleza, seguramente la historia real parta de un rey y una reina que tendrían un hijo deforme y lo tendrían escondido, ¿no? Y esta historia se extiende como un rumor y al final se transforma en algo mágico.
Pero vamos, el relato mágico que a nosotros nos ha llegado es que comienza con el castigo a una mujer por la desobediencia de un hombre, ¿no? Lo que ocurre es que el Minotauro era, es hijo de Pasífae y el toro de Creta, ¿no? ¿Cómo ocurre esto? Pues bueno, hay un tipo que se llama Minos, que es rey, ¿no? Él quiere que el pueblo lo quiera, entonces le dice a su dios, que creo que era Poseidón, Poseidón, ayúdame, yo quiero que me quieran mucho en el reino, como quisieron a mi padre. Y dice Poseidón, vale, no te preocupes, yo te hago un regalo, me lo sacrificas a mi nombre y la gente te va a querer muchísimo, te lo prometo. El regalo sale del agua, era el toro de Creta, un toro enorme, blanco, pero el tío cuando lo ve dice, buah, yo no sacrifico esto porque si lo guardo para mí, en un año voy a tener un ganado mucho mejor porque esto es un pedazo de semental, yo me lo quedo y la gente me va a querer por tener el mejor rebaño del mundo, ¿no? Y a Poseidón le sienta tan mal que inspira un hechizo en su mujer, en Pasífae, que se enamora locamente del toro y entonces le pide a un artesano del templo, a Dédalo, que por favor le construya una vaca de madera, que le ponga una piel de vaca encima de la madera para ella meterse dentro y que el toro la penetre. Y de esa pasión de Pasífae nace el Minotauro. Como el Minotauro es una bestia salvaje y come carne humana, lo que hacen es que le piden a Dédalo otra vez, al mismo artesano, que construya una especie de laberinto, ¿no? Y lo que se hace cada cierto tiempo, en algunos sitios pone cada 7 años, cada año, es que se envían a 7 chicos y 7 chicas, se envían allí al laberinto sin nada para protegerse, a vagar por el laberinto hasta que se lo encuentra el Minotauro al que sirve de alimento, ¿no? Y la historia continúa, que es lo que aparece aquí, ese es el contexto del Minotauro y lo salvaje que es, que come chicos y chicas. Bueno, pues tiene una hermanastra, ¿no? Una hermana por parte de madre, que se llama Ariadna, que se enamora de Teseo y como Teseo tiene muchas ganas de matar al Minotauro, porque tiene muchas ganas, así de repente, pues le dice, bueno, pero ay, te ayudo. Entonces le regala un hilo rojo para que pueda salir de allí, del laberinto, si consigue matarlo. Otras versiones dicen que le da la espada, otras versiones dicen que incluso es ella la que le dice, ay, mata a mi hermano y tal. Bueno, y eso es lo que tenemos, ¿no? Entonces, yo diría que la réplica que tenemos de esa historia sería, lo que tenemos, la réplica no, la imitación primera que tenemos, digamos, el molde podría ser la Metamorfosis de Ovidio, que es del siglo I después de nuestra era, y la réplica a lo mejor podrían ser estas, ¿no? He cogido estas 3, seguro es que hay muchísimas, pero he cogido estas 3. Por las perspectivas. Los Reyes es una obra de teatro de Cortázar en la que Ariadna no está enamorada de Teseo, está enamorada de su hermano, ¿no? Del Minotauro. Y fue publicada, creo que fue en el 49, y en 1949, que es curiosamente el mismo año en el que se publicó el Aleph, con lo cual me hace pensar que lo mismo la literatura también tiene modas, ¿no? Y dentro del Aleph está la historia, una historia, un cuento, un relato que se llama La casa de Asterión. La Aleph para mí es súper importante, fue uno de esos libros que en su momento a mí cuando lo leí más jovencita me voló la cabeza, me pareció una obra de arte. Y en este relato que se llama La casa de Asterión, está la misma historia del Minotauro, la misma esencia, pero contada desde el punto de vista del Minotauro, ¿no? Y a mí me acuerdo que me encantó porque habla de la soledad del personaje. El personaje no ha conocido nunca nada exterior, del mundo exterior, con lo cual él piensa que lo que él siente es lo que sienten los demás. Y cuando aparece alguien y lo mata, es porque como él está tan amargado, él piensa que matando a alguien está liberándolo de todos sus males, ¿no? Entonces destaco una frase que he buscado del final de este cuento, que cuando Teseo le dice a Ariadna, ¿lo creerás, Ariadna? El Minotauro apenas se defendió.
porque claro, cuando viene Teseo a matarlo, él piensa que le va a liberar de toda su pena, ¿no? De todos sus males. Y hablando de perspectiva, he traído también lo de los Juegos del Hambre de Susan Collins, porque con esta saga ella lo que cogió fue la perspectiva de lo único que cogió, la esencia que cogió de Teseo y el Minotauro fue el laberinto, ¿no? El hecho de que cogieran a 7 chicos y a 7 chicas y los soltaran en un laberinto, ¿no? Que yo esto en literatura lo equiparo con la música a hacer un sampler, algo así, ¿no? Beber agua, un momento, importante. Por fin nos estamos acercando a donde quiero ir a parar, que es la mutabilidad y transmisión en la literatura, ¿no? Aquí tenemos como un montón de caminos que ha tomado el mito de Teseo, ¿no? El hecho del castigo por desobediencia en Barba Azul, en el Asno de Oro, que es un siglo posterior, aparecen también historias similares, la metamorfosis de Kafka tiene que ver también... Bueno, he destacado aquí La Bella y la Bestia porque también es un monstruo que vive solo, que hay un laberinto, que en algunas versiones de La Bella y la Bestia es un bosque. Y aquí hay un cambio importante porque en La Bella y la Bestia el monstruo ya no es malo, la belleza está en el interior. Y de ahí, de hecho, también parte algunas cosas de Nuestra Señora de París, puesto que un personaje que es deforme puede ser buena persona. He traído esto también porque me parecía bastante curioso pensar en qué momento el monstruo al que había que matar se transforma en alguien a quien hay que amar, ¿no? Y bueno, La Bella y la Bestia, esta versión de Beaumont, tiene que ver con una crisis que había en la época, ¿no? Había tantos matrimonios de conveniencia de chicas súper jóvenes con señores muy mayores que había mucha tristeza, ¿no? Entonces, esta mujer, de alguna forma, aunque está criticando eso, también está dando como un soplo de esperanza, ¿no? A esas chicas, como diciendo, bueno, a lo mejor es buena persona. A mí, de todas formas, me parece que esa transformación es mejor que quedarse siempre en lo mismo, ¿no? Yo creo que como en la genética, mientras más se mezcla una especie, he leído por ahí, más evolucionada está, ¿no? Por lo menos con la raza de perro ocurre. Pues yo creo que con las transmisiones culturales ocurre lo mismo, ¿no? Esto es lo que pasa cuando una tradición no avanza. Según los expertos, la tauromaquia procede del culto entre el I y el IV siglo, antes de nuestra era, al dios Sol o Mitra, ¿no? Que es lo que tenéis ahí a la izquierda. Otros, menos expertos, que se empeñan en decir que la tauromaquia es arte, se apoyan en que es una forma de transmisión del mito de Teseo y el Minotauro. He puesto estas imágenes, la tercera es del ABC, vamos, porque me gustaría pensar qué pasaría si viene un extraterrestre o alguien muy evolucionado dentro de 2 siglos y viera esto, ¿no? El caso es que cuando te metes, yo no sé mucho de tauromaquia, así que cuando te metes en Wikipedia también te aparecen otras imágenes relacionadas con la tauromaquia como esta, ¿no? Que es el castigo de Dirce. Vamos a hablar de más tradiciones. Ya sabemos que el Minotauro nace de la atracción irremediable de Pasífae, pero además de esta leyenda zoofílica, la historia de la muerte de la mujer se parece a la del toro, o por lo menos a mí se me parece, ¿no? Muchas de las versiones de Teseo del Minotauro dicen que es Ariadna la que le pide a Teseo que mate a su hermano, que ya lo he dicho antes, y otros muchos de los relatos que nos han llegado están siempre basados en rumores e intrigas, en celos, en la baja moral, la poca honestidad de las mujeres, cuando lo más probable es que se tratara de algo político, ¿no? de usurpar cierto poder, ¿no? Y, por supuesto, hay que tener en cuenta que quienes nos han traído la historia, como la historia del arte, pertenecen a un mundo patriarcal y aún más misógino que el que tenemos ahora. Bueno, Dirce. Se dice de Dirce que encerró a su sobrina Antíope porque era muy bella, ¿no? Como en La madrastra de Blancanieves. Y aquí estáis viendo otro salto de transmisión de ese tipo de literatura. Porque parece súper normal para los hombres, que son quienes las han escrito,
que queramos encerrar a una mujer porque es más guapa que nosotras y no por un asunto de poder. El caso es que Antíope logra escapar, pide ayuda a sus hijos y estos entran en Tebas y arrasan con todo, incluyendo el trono. Y como castigo, pues atan a Dirce a un toro que la arrastra hasta matarla. En tiempos de Nerón, que no solo es conocido por quemar Roma, también porque no era precisamente un teletabi, asesinó a su madre, a varias de sus esposas, castró a uno de sus amantes para casarse con él y además recreaba este mito para la tortura y asesinato de mujeres en público. El toro, por cierto, también acababa sacrificado y era un espectáculo que a la gente le encantaba. O sea, Nerón tiene muy mal nombre y tal, pero realmente a quien traía loco era el Senado. La gente del pueblo, bueno, era un trampista de mucho cuidado. El caso es que a la izquierda se puede ver una imagen probablemente del siglo II, que está súper bien conservada porque bueno, fue encontrada en Pompeya, y a la derecha un cuadro del siglo XIX del pintor polaco Henryk Siemirecki, que, como veis, la mujer no tiene ni un rasguño a pesar de haber sido arrastrada y, bueno, tiene una pose bastante rara para mí, para una mujer que ha sido arrastrada, en fin. Para mí los orígenes de la tauromaquia y del feminicidio, es decir, que un hombre decida que un toro o una mujer deban morir, son muy similares. Porque matar mujeres, como si uno tuviera más derecho a la vida que la otra, también es una tradición. A día de hoy se siguen matando mujeres en público, que lo sepáis. Y matar es una forma de poseer la vida, pero hay más formas de poseer, ¿eh? Mirad qué maravilla. Aquí tenéis algunas obras de Picasso de diferentes periodos. No sé si esto es zoofilia o necrofilia, porque ni puta idea si la tía está viva. El mensaje estaba tan metido en nuestra cabeza que ni me había fijado en él. Esto es del siglo XX, amiguis, que parece que la transmisión tal cual, desde el siglo I hasta el siglo XX, ha cambiado bastante poco. Aquí tenemos un giro de guión del siglo XXI. El toro ya estaba de antes, del siglo XX, finales del siglo XX, creo. De un tal Arturo Di Modica y según él simboliza la fuerza del pueblo norteamericano haciendo frente a los poderes financieros, ¿no? Todo esto está situado en Wall Street. Y la niña, de una tal Kristen Bisbal, fue un encargo previo al 8M del 2017 que viene a decir: yo también quiero mi parte del pastel. Yo quiero que me des el mismo salario que le dais aquí a los tíos que trabajan en Wall Street, ¿no? El caso es que, bueno, algunas feministas se han preocupado mucho de que esto les parece feminismo corporativo. Es verdad que no tiene los valores anticlasistas que a lo mejor pretende el feminismo que a mí me representa. Y, por supuesto, el otro artista dijo: oye, es que ahora mi toro tiene connotaciones negativas. Entonces iban a quitar a la niña, pero como el artista del toro se murió el año pasado, pues la niña sigue ahí haciendo de torera. Por eso a lo mejor me gusta mucho más esta imagen. Porque aquí la mujer se transforma en una especie de minotauro, mitad bestia, mitad humana. Y porque creo que habría sido muy poco original empoderarla, que es una palabra que odio, a ella, toreando a un hombre o a un toro, porque la verdad es que el toro no pretende matar, lo que intenta es defenderse. Porque esto de decidir quién debe morir es muy del patriarcado, de verdad. Por eso la tauromaquia yo creo que no es arte, no, es una tradición tan absurda como matar a una mujer por el hecho de serlo. Y por eso creo que es necesaria la mutabilidad del arte y la literatura, de la cultura y las tradiciones en general. Ya estamos llegando casi al final y por eso quiero leeros un ejemplo más relacionado con la mujer y menos con los toros. El Génesis cuenta que dos ángeles enviados por Dios llegan hasta Sodoma para alertar a Lot. Si no encuentran a 10 hombres justos, destruirán la ciudad. Se trata de un mandato divino. Los emisarios pernoctan en casa del sodomita. Por la mañana, los conciudadanos se enteran de la presencia de unos forasteros
y rodean la casa exigiendo explicaciones. ¿Qué hacen contigo esos dos? ¿Qué vienen a hacer? ¿Qué buscan? ¿Quiénes son? ¿Para quién trabajan? Entonces, para proteger a los mensajeros de Dios, Lot ofrece sus hijas a la turba enfurecida. Mirad, 2 hijas tengo que no han conocido varón. Os las sacaré para que hagáis con ellas como bien os parezca. Pero a esos hombres no les hagáis nada. Los sodomitas rechazan airados el ofrecimiento de Lot y los ángeles lo salvan de una muerte cruenta. Más tarde le advierten, en cuanto salga la aurora, vamos a destruir este lugar. Los siervos de Yahvé llevan fuera de los muros de Sodoma a Lot, a su mujer y a sus 2 hijas. Sálvate, no mires atrás y no te detengas en parte alguna del valle. Mientras la familia avanza, cae sobre la ciudad una lluvia de azufre y fuego. Justo un momento antes de la lluvia en llamas y de químicos tóxicos, la mujer de Lot contraviene la orden de Dios, interrumpe su andadura y se gira hacia atrás. En Paisaje con grano de arena, Wisława Szymborska ofreció su propia versión del relato bíblico. Miré hacia atrás apenada por mi escudilla de plata, por descuido al atarme una sandalia, para dejar de ver la nuca justiciera de mi esposo Lot, por la súbita convicción de que si caía muerta, él ni siquiera se detendría, por desobediencia propia de mansos, aguzando el oído a las señales de la persecución, intrigada por el silencio, con la esperanza de que Dios hubiera cambiado de idea. Y acaba Méndez diciendo: me juego el cuello a que, dentro de ese bloque salobre y endurecido por el curso de los siglos, una existencia no humana sigue latiendo y llorando. Del Génesis de verdad que han salido 1000 cosas. Esto del grano de arena y de desobedecer y ser castigada, historias de mujeres de ese tipo hay docenas de miles. Pero antes de abrir un posible debate sobre si de verdad vale la pena conservar intacto el arte y la literatura o vale la pena cambiarlo, permitidme que os cuente cómo acaba mi anécdota del cuadro sobre aquella canción de La Mandrágora. Cuando el profesor de Bellas Artes se plantó ante mi ejercicio de Villatripas, dijo que era terrible, que no había sabido captar la ironía y el humor con que Javier Crae y Alberto Pérez caricaturizaban la cultura de nuestro país y, en definitiva, que con mi obra no había sabido ilustrar la canción porque no guardaba la esencia y, por tanto, y esto ya lo digo yo, no era una buena réplica. Estos días, mientras preparaba esta charla, he sido muy consciente, más consciente que nunca, de que para que el arte sea arte, el objeto, el mensaje o el artista necesitan tener la mirada colectiva. Y aquella obra solo tenía mi mirada, que era ajena totalmente a los valores colectivos de la época. No tengo ninguna foto de aquel dibujo, que acabó en la basura o reciclado, como todo lo que hice en la universidad. Pero al ser mi primer gran fracaso artístico, no se me ha olvidado nunca. Era algo así. Una multitud de hombres maduros, unos altos, otros bajos, unos mejor vestidos que otros, miran hacia un mismo punto en el que aparece un enorme barreño y con los pies dentro una muchacha muy joven, casi una niña, desnuda. Está algo gordita, tiene el pelo mojado cayéndole a ambos lados de la cara. Su cuerpo está de frente, ilustrando el momento justo en que 2 hombres, uno por cada lado, la sujetan para que no pueda salir del agua ni cubrir su desnudez. Todos la observan con sus braguetas aflojadas, riendo, lascivos. Pero esto apenas llama la atención. El foco de luz principal del cuadro está en el rostro de la muchacha, que mira al espectador con ojos de querer estar en otro sitio, como un minotauro que apenas se defiende antes de morir. La imagen representaba el punto de vista de la Jacinta y también el asco, la repugnancia, la humillación que causaban y causan en mí este tipo de canciones tan humorísticas para todo el mundo. El que una muchacha pudiera ser considerada un objeto, algo de lo que reírse, algo que mirar, y sin embargo tan difícil de ver como a un ser humano. Si aquella canción de La Mandrágora no se hubiera grabado ni metido en un disco, quizás hoy os la habrían contado como una historia, como nos ha llegado la Biblia, la Odisea o el Cantar de los Cantares, y seguiríamos riéndonos.
porque ese relato parte del imaginario popular y sardónico de este país, porque hacer bromas en la que una mujer es un objeto sigue siendo el pan nuestro de cada día. Sin embargo, yo he venido hoy a contárosla como Szymborska y Méndez nos hablan de la mujer de Lot, porque se ve que hace falta un cambio en el sistema para oír otra perspectiva, la perspectiva silenciada. Porque decir cómo nos afecta ese relato, a pesar de que unos no lo vean para tanto, es vindicar que existimos y también sentimos. Porque un suspenso en Bellas Artes también es una forma de hacerte callar. Porque hasta Cortázar y Borges han sido capaces de ponerse en la piel de un toro, pero nunca en la de una mujer. Hemos visto entonces que la perspectiva de quienes cuentan la historia, ya sea del arte o de la literatura, es fundamental en cuanto a la esencia de lo que se quiere transmitir, ya sea un relato, un cuadro realista, un artículo sobre la obra de Jackson Pollock o un meme. Y resulta que durante mucho tiempo la esencia del mensaje ha evolucionado poquísimo porque faltaban otras perspectivas. Ya vemos que no es lo mismo que el relato sea narrado por unos pajeros que le arrancan la ropa a una moza que si lo hace la muchacha a la que han tirado al agua y despojado de toda humanidad. No es lo mismo si lo narra la novia del Gran Vidrio que si lo hace uno de sus solteros. No es lo mismo si narra mi fracaso escolar el profesor Sánchez Arcenegui, famoso en mi memoria no por suspenderme el ejercicio, sino por decir en voz alta el primer día de clase que le sonaba mi cara de una peli porno, que si lo hace aquella muchacha tímida de 22 años más tarde. Además, la muchacha no habría podido narrar esto antes, porque la perspectiva no es lo único importante. Hemos dicho que el arte no es nada sin la mirada colectiva. De nada sirve tener una historia en la que Pasífae cuente cómo la obligaron a follarse a un toro para después tener una criatura que el mundo consideró aberrante, cuando nadie era capaz de ver que lo aberrante de verdad es que la castigaran a ella por los desaires de su marido. Tener una nueva perspectiva no sirve de nada sin la mirada colectiva del pueblo. Contar una historia no sirve de nada si el pueblo no está dispuesto ni a ver ni a escuchar. La historia del arte o la literatura será mutante o no será. Os invito a que pensemos bien cómo transmitimos lo que ya existe, si queremos una cultura preservada e intacta o la evolucionamos o reinventamos desde otra perspectiva. Muchas gracias. Bueno, han sido dos charlas que creo que se han comunicado al final muchísimo con esa idea de la mutabilidad y de cómo las cosas se van transformando, ¿no? Y cómo eso que era invisible, popular, acaba cambiando y acaba transformándose. No creo que esa idea es una idea central. Mientras os pensáis alguna pregunta, a mí hay una cosa que me ha interesado muchísimo de las dos charlas y que es una de las cosas que más me obsesionan de cuando un autor se pone a narrar imágenes, ¿no? Que es la cuestión de la éfrasis. Los dos habéis hablado de la descripción, ¿no? Cuando Rosario hablaba de esa descripción de Ali Smith, ¿no? y mostrabas la imagen y cómo tú te habías imaginado algo completamente diferente, ¿no? O cómo constantemente tú en Membrana estás narrando imágenes, ¿no? Está como la tentación de mostrar imágenes que existen, ¿no? Pero cuando el escritor imagina cosas que no existen, en realidad se está convirtiendo en una especie de artista conceptual, ¿no? Entonces, os quería preguntar, porque cada uno venís de un origen diferente, ¿cómo trabajáis la éfrasis, ¿no? Tú eres artista visual en origen, ¿no? y trabajas también la forma, los dibujos, tus dibujos con pelos que a mí me flipan y me fascinan, ¿no? Y quería saber un poco si a la hora de escribir imágenes en tus libros, ¿no? Aunque introduces imágenes, introduces el meme, el fanzine, el cómic, ¿no? Pero cuando describes imágenes, ¿no? Si en algún momento esa formación de artista visual acaba conformando la manera en la que describes imágenes, ¿no? ¿Cómo te planteas la descripción de imágenes, ¿no? O cómo decides que una cosa, en lugar de esa descripción, pues directamente hago el dibujo o directamente introduzco una imagen, ¿no? Y en tu caso, Jorge, también cómo funciona la relación entre
obras que existen, que tú describes como si fueses un crítico de arte o un historiador del arte, cuando describes algunas obras que existen, ¿no? Y obras que no existen y que tú te inventas, ¿no? Si funciona la descripción de una manera o de otra, ¿no? En definitiva, cómo creáis imágenes y cómo las lleváis al texto, ¿no? Pues bueno, hace bastante tiempo, cuando yo empecé a interesarme en Bellas Artes por la escritura, ¿no? Sobre todo la filosofía del arte y todo esto, recuerdo que un amigo me preguntó que por qué estaba escribiendo en vez de estar dibujando, que era lo que hacía antes, ¿no? Y le dije, bueno, es que si yo dibujo un sombrero, es ese sombrero. En cambio, si yo escribo la palabra sombrero, cada persona puede tener un sombrero diferente en su cabeza, ¿no? Y eso es expandir la imagen que yo tengo en mi cabeza mucho más rápido. Es mucho más rápido, mucho más ergonómico, digamos, ¿no? Y ahora, como yo lo hago, supongo que es porque también he trabajado un poco en el mundo del cine. Me imagino cómo sería en una película de Paul Thomas Anderson, de cómo empezaría esto, ¿no? Y de hecho lo utilizo mucho para los comienzos de los relatos, de lo que yo quiera hacer, ¿no? En la muela creo que tiene un comienzo muy visual y ese tipo de simbología se va repitiendo a lo largo de la novela, de vez en cuando, sí. Yo en mi caso, o sea, tengo que, solo sé escribir sombrero, ¿no? No tengo ningún tipo de habilidad para dibujar, pero sí que algo que me parece muy interesante es como todos los escritores, o muchos, la mayoría, nos hemos vuelto visuales también por el hecho de tener el teléfono móvil en el bolsillo, ¿no? Y cómo mis hábitos han cambiado y ahora ya tomo muchas menos notas en cuadernos y hago muchas más fotos, que son también un registro visual, ¿no? de mi experiencia y de aquello que me interesa. Y de pronto una foto es la nota, ¿no? Dentro de los libros, o bien busco colaboraciones, por ejemplo, como guionista de cómic, creo mucho en la mirada de Sagar, que es un dibujante extraordinario con el que he trabajado en varios proyectos, y de Javier Olivares, sabiendo que Sagar es un sketching perfecto y un naturalista milimétrico, y Javier va a hacer algo más conceptual, ¿no? Pero yo creo mucho en yo ponerle sombrero y a ver qué hacen Sagar y Javier con esa palabra, digamos, ¿no? Y en las obras más de arte contemporáneo, claro, la éfrasis es todo un reto. En Los Muertos la llevé a cabo no tanto pensando en qué estaba describiendo, sino en que el estilo que estaba creando estuviera a medio camino exacto entre la novela y el guión. Y entonces el propio estilo literario comunicaba imagen, ¿no? Comunicaba que estabas ante algo raro entre dos mundos. Y en Membrana me apropio del discurso curatorial, lo mezclo con la poesía. Es una novela con un estilo como de himno o de poema. Y, en efecto, a veces tengo que describir Las hilanderas o El gran vidrio de Duchamp, de modo que tengo que crear una nueva forma de ver esa obra, que no sea mía, sino algorítmica del futuro. Y a veces tengo que describir obras que no existen, como decías, y ahí tengo mucha más ventaja porque de pronto, por seguir con la metáfora del sombrero, de pronto me invento formas artísticas que no existen y la llamo, por ejemplo, atmósfera, ¿no? Pero como yo no sé lo que es una atmósfera, no tengo ninguna obligación de transmitir de un modo verosímil lo que es una atmósfera, ¿no? Entonces, como que puedes jugar con una éfrasis de aquello que está por imaginar, por inventar, por pensar, de un modo muy fértil en términos poéticos. Y ahí hay una cosa, y ahora ya os dejo la palabra de verdad, como, y no entenderme mal, como de superioridad ontológica casi de la literatura sobre la imagen, en el sentido que has dicho del sombrero, ¿no? Tú muestras un sombrero, fotografías un sombrero, dibujas un sombrero, pones un sombrero en una película y es ese sombrero, ¿no? Describes un sombrero y es la multiplicidad de lecturas que ese sombrero acaba llevándoselo a cada uno a su terreno, ¿no? ¿En qué medida, por ejemplo, en esta cultura audiovisual en la que estamos dominados por la imagen, ¿no?
todavía la potencia de la imaginación que tiene la literatura. No te digo que sea eso, ontológicamente superior, ¿no? Pero es algo que no debemos perder de ninguna de las maneras, ¿no? Creo que muy pocas cosas nos llevan a esa potencia de la imaginación, que es la multiplicidad de sombreros que cada uno puede imaginar, ¿no? Y creo que hay todavía la palabra amplía o tiene una potencia que la imagen como que frena, ¿no? No sé cómo lo veis, ¿no? O se me ha ido de la mano. Esta pregunta. Hay un momento en La muela que a mí me han dicho a algunas personas, pues yo creo que esto lo podía haber descrito con palabras y sin embargo has puesto imágenes. Yo creo que la aparición de Gabino Diego es imposible ponerla con palabras en un momento dado en el que aparece en imagen y no tendría gracia de ninguna otra manera porque parte del meme, porque estamos acostumbrados a ver memes súper rápido en el móvil tal, y habría sido muy difícil y habría tomado mucho tiempo, habría aburrido hasta la saciedad al lector con lo fácil que era simplemente poner una foto de Gabino Diego. Yo creo que todavía hace falta imágenes para ciertas cosas, creo que está bien mezclar y tampoco tomar la palabra como, no sé, a mí la imagen del ABC de Coronada Mortal me impactó bastante. Más que 1000 palabras. ¿No? Más que 1000 palabras y de hecho creo que es la foto de WhatsApp de una colega escritora, que no voy a decir quién es, pero que digo, joder, ¿sabes? No sé. Por otro lado, también hay que recordar que el lenguaje es imagen, ¿no? Y que, por tanto, nunca salimos de la imagen. A mí lo que me parece interesantísimo es cómo la página es un espacio gráfico y cómo puedes trabajar la página, ¿no? En términos casi visuales y cómo puedes ir más allá con el diálogo entre una cosa y la otra. Después está el tema también de la literatura expandida en serio, ¿no? Porque para mí el podcast, al menos el que yo hago, es literatura. Las redes sociales son escritura expandida, ¿no? Por lo general hay como un post y después una foto, un vídeo, un meme. O un baile. O un baile, o un GIF. De modo que yo creo que más que de jerarquías, de lo que hay que hablar es de situaciones de comunicación particulares en las cuales casi siempre hay hibridación y que el meme haya triunfado tanto o que el WhatsApp se haya convertido en la red social por excelencia con su mezcla de palabras y emoticonos y stickers, quiere decir que yo creo que caminamos hacia una convivencia a largo plazo de palabra enriquecida con otro tipo de objetos culturales y narrativos. No, imagino que se escucha, ¿no? Sí. Era para... Ay, me olvidé tu nombre, perdón. Rosario. Rosario, perdón. Era porque, o sea, a partir de tu ponencia me pareció, o al menos yo lo que entendí, era como el discurso patriarcal termina siendo del arte o de las historias una mímesis constante en el que no puede cambiar el referente, mientras que hay otras historias que sí pueden. Y el comienzo podría ser, o sea, a partir de lo que dijiste, Borges o Cortázar, que empiezan a dar con otras perspectivas. Quería saber si tu perspectiva era básicamente el cambio de eje en le doy la palabra al oprimido desde su lugar de oprimido, como por ejemplo escritores como Mariana Enríquez, Carmen Sevillada, Liliana Colanzi, entre otras, o si era hacer de ese subalterno una persona no subalterna para ahí dar la voz, que es capaz el problema de Cortázar o Borges, que no termina de dar ese giro, y eso es lo que quería saber, que no me quedó muy claro. Sí, justamente eso, porque yo lo que pensaba es que digo, joder, con lo que yo he amado a Borges y que él, ni él fuera capaz de ponerse, o sea, prefiere ponerse en la piel de un animal o de un toro, que yo ahora... Que no soy especista, también estoy abierta a eso, ¿no? Pero digo, joder, vamos a pasar un poquito primero también por ponernos en el lugar de una mujer, ¿no? Que de hecho cuando ha sacado a Lorca, yo lo adoro, porque fue lo que a mí me abrió a la literatura, ¿no? Y fue la primera vez que yo vi los dramas de las mujeres en los pueblos de España, ¿no? La primera vez que yo dije, me siento
con interés de seguir leyendo, ¿no? Mucho más que El Guardián, El Centeno o las cosas que a mí me mandaban leer en el instituto. Entonces, sí, yo creo que ellos han abierto una puertecita, pero digo, joder, tío, meteros también a ver otras perspectivas, ¿no? Y bueno, ya me he perdido. Me he perdido yo sola. ¿Puedes repetir la última parte de la pregunta? Sí, básicamente, sí, tu posición de dotar esta perspectiva es hacer el subalterno que se mantenga en el lugar de subalterno. Es que es eso lo que no sé cómo podemos hacerlo. No lo sé porque mi educación también es patriarcal. No tengo ni idea de dónde está. Ojalá alguien viniera y me lo dijera. Yo solo sé que tenemos ejemplos como Víctor Hugo, que fue capaz de cambiar el curso de la historia, ¿no? Entonces, creo que hay ciertas cosas que tienen mucha potencia y son capaces de cambiar la historia. Entonces, yo por eso estoy muy contenta de que cada vez se vayan publicando a más mujeres, porque digo, en algún momento va a surgir una historia que va a ser diferente, que te va a cambiar el chip de verdad, ¿no? Y yo no sé cómo se hace eso, si lo supiera es que no estaría aquí, estaría tomando chupitos, celebrándolo. Pero la verdad es que no sé, no tengo ni idea de cómo hacerlo, pero estoy abierta. Y bueno, hay una parte muy importante en esto de la ciencia ficción para ir hacia ahí. Lo que pasa que justamente el momento en el que yo me encuentro vital ahora mismo tiene mucho más que ver con la naturaleza, con el cuerpo. Supongo que por sobreexposición, ¿no? Porque he estado tan metida con el tema de que es mi trabajo alimenticio, ¿no? El tema de la informática y tal, que ahora solo me interesa mirar nidos de aves. Eso es lo que más me interesa ahora mismo. Entonces, no sé cómo no sé si debería ser subalterno o no tengo ni idea en ese sentido. Una pregunta. No he tenido oportunidad de llegar a tiempo de escuchar la charla, pero sí he tenido la oportunidad de leer en todos los museos. Son novelas de ciencia ficción y me llama mucha atención esta idea tuya en el libro, Jorge, del momento presente y de lo que estamos haciendo ahora, los escritores, la gente que está publicando ciencia ficción y, bueno, y en general el mundo de la cultura, como de estar escribiendo el guión de lo que interpretarán los algoritmos el día de mañana. Y hay un momento en el que tú desarrollas la idea de que es necesario como dejar atrás esta cultura distópica, que los escritores deben abandonar la distopía y apostar por otra cosa que no sé muy bien si llamarla utopía o qué. Es una idea que me gustó, me pareció interesante porque, digamos, últimamente hay un boom lógico, como porque el aire de los tiempos viene así, de distopías, porque nos permiten pensar muchas cosas, ¿no? A propósito de cómo está el mundo y cómo es el presente y cuáles son las claves, sus claves políticas, ¿no? Pero esa idea que tú planteas ahí no sé si lo he entendido correctamente, ¿cómo concilia esa idea de la distopía o de la ciencia ficción como nuevo realismo y que también lo planteas ahí con esa otra idea de que hay que abandonar eso y buscar otra cosa distinta y que la literatura debe buscar otra cosa diferente a eso? Sí, a mí eso me provoca conflicto, ¿no? Porque, claro, la literatura no tiene que hacer nada. Cada cual hace lo que le da la gana y no hay ningún imperativo moral, ¿no? Ajeno, externo. Pero, como decía antes, en Brana la escribí sin pensar en lo que estaba escribiendo y cuando la acabé me di cuenta de que era algo terrible lo que yo estaba comunicando en ese libro, ¿no? Porque es un libro muy oscuro que tiene que ver con un exterminio y que tiene que ver con bueno, una suerte como de crepúsculo de lo humanístico y de lo humano, ¿no? Y quizá porque me sentí culpable de haber escrito Membrana, pero sabía que como objeto artístico tenía que ser así, ¿no? No podía de pronto ponerle bondad o ponerle utopía o rectificarla, ¿no? La propuesta era esa.
esas narradoras piensan así y escriben así y han hecho lo que han hecho. Pero sí que es verdad que después de Membrana, Solaris y todos los museos tienen una dimensión más bien utópica, ¿no? Solaris es un podcast que cree en la posibilidad de la comunicación entre lo humano y lo no humano para generar futuro, y todos los museos habla, como decías, de la idea de que si realmente ahora la inteligencia artificial está en su infancia o en su adolescencia, no sabemos, o naciendo, su esencia es el Big Data, lo leen todo, de modo que están leyendo todo lo que escribimos y están viendo todas nuestras películas y están sabiendo que en la mayor parte de las películas, series y novelas nos exterminan, ¿no? Entonces, la novela reflexiona sobre eso, ¿no? Si tiene sentido que estemos educando el futuro en esa dirección. No sé si utopía efectivamente es la mejor palabra, quizá no lo sé, pero como decía Rosario, tampoco pensarlo todo en términos informáticos es el camino. Yo diría que la tecnoutopía, ¿no?, de Silicon Valley nos dice que la única solución al cambio climático es la tecnología, ¿no? Y después habría otra opción que es más lógica, que es la del biocentrismo, ¿no? Pensar que lo que tiene que estar en el centro no es ni lo humano ni lo algorítmico, sino la vida, ¿no? Las especies compañeras, lo vegetal, lo animal, etc. Y son reflexiones que están ahí en la novela, pero que evidentemente no las planteo desde lo afirmativo, sino desde lo interrogativo, ¿no? Las dos novelas son, digamos, máquinas de preguntar y después que el lector con esas preguntas haga lo que crea pertinente. ¿Algo más? Mi pregunta también es para Jorge. Sí, que has hablado de tu amor a los catálogos de las exposiciones de arte y que son muchas veces unas obras de arte, pero el lenguaje que utilizan, que has comentado que es elitista, me gustaría saber tu opinión, si no crees que ese lenguaje elitista priva de que gente, por ejemplo, pues una ama de casa, un estudiante que no sea de arte, pueda entender la exposición desde esa primera visión, desde esa primera mirada que tiene del catálogo. Yo creo que efectivamente la museografía contemporánea de Museo de Arte Contemporáneo se ha vuelto demasiado críptica y debería buscar estrategias de recuperar ¿Ves? Cuando te metes con el arte contemporáneo pasa esto. Hay deserciones. No, es que realmente se ha vuelto, yo creo, como muy minoritario, de gente que sabe mucho y que conversan entre ellos, ¿no? Y creo que había que expandir la conversación. La exposición en Granada ha ido súper bien. De público, sin ser, evidentemente, mainstream, ni blockbuster, ni populista, sino con un nivel de exigencia alto, pero buscando nuevas narrativas, ¿no? Entonces yo creo que habría que pensar la exposición de arte contemporáneo en términos de capas y que el súper conocedor esté satisfecho, pero alguien no tan experto pero interesado en la cultura contemporánea también se sienta bienvenido. Y yo creo que el museo camina hacia ahí, hacia lo narrativo, por un lado, y la inclusión, ¿no? Cuando incluyes piezas, obras, discursos que no son solo de arte contemporáneo, también permites que haya más gente que se sienta acogida en ese proyecto. Mientras llega... aquí había Enrique. ¿Quién? No. ¿Quién quería hablar? Una cosa que en realidad creo que es la clave del seminario. Hablabas de... Y tiene que ver con lo que acabas de decir, ¿no? Hablabas antes también de literatura expandida, pero creo que una de las claves es también deslocalizada, como cambiar el lugar, cambiar el contexto, ¿no? A mí me parece fundamental que vengan escritores a hablar a un público fundamentalmente de artistas, historiadores del arte, igual que vayan estudiantes de literatura a museos, porque al final parece que una de las claves para eso que comentaba Rosario al principio, que era el cambio de mirada, es también el cambio de foco, el cambio de contexto. Al final, la única manera que tenemos de ver las cosas de otro modo es cambiar el lugar habitual de enunciación. Entonces,
a lo mejor los historiadores del arte estamos hartos de que nos escriban para historiadores del arte y es necesario mirar desde otro modo y a lo mejor un estudiante de literatura puede aprender más sobre literatura yendo a un museo que en ocasiones leyendo ensayos sobre literatura. Entonces, al final también la expansión tiene que ver con el cambio de contexto y el cambio de foco, ¿no? Y creo que es el contagio, aunque a lo mejor la metáfora del contagio ahora queda un poco regulera, ¿no? Pero la transmisión y el contagio, el cambio de lugar, que creo que es lo fundamental, lo que tú ¿no? haces aquí. Que es lo que intento hacer y creo que tiene mucho sentido, ¿no? Que al final vengan escritores a hablar a un contexto artístico, ¿no? Que sea pues, ese lugar de transmisión y de expansión, ¿no? ¿Hacia dónde se expande? Pues hacia aquí, hacia el sendero. Vale, pues es una pregunta de escritorio, del momento en el que estás enfrentándote a un párrafo, así que vale para los tres. Y tiene que ver también con la éfrasis que tanto se ha mencionado y con que en el momento en el que te enfrentas a describir un objeto y a presentarlo ante el lector en modo de imagen o directamente en el objeto, tienes que tomar la decisión de si adelgazas el lenguaje hasta que el lenguaje se transparenta para que el objeto aparezca más inmediatamente, o antes se ha mencionado a Borges, mediante el estilo, que claro, Borges igual es inalcanzable, pero parece que conjura ese objeto. O el verso ese de Rilke, que creo que es "He aquí el animal que no existe", y es como que te presenta al unicornio ante ti, y eso es también mediante el juego del lenguaje. Entonces supongo que, claro, cuando estás escribiendo una crónica es una cosa, una novela es otra, pero en general, ¿qué pensáis que es más eficaz para representar un objeto delante del lector? ¿Que medie un lenguaje rebuscado o hacerlo intentarlo describir lo más sencillamente posible? Yo respondo muy rápido. Yo creo que cada texto, cada proyecto es distinto y reclama su estilo y sus reglas. Entonces, en cada uno de los textos que yo he escrito he intentado plantearme esa pregunta y la respuesta siempre ha sido diferente. Y también creo, por otro lado, que esta idea de que el lenguaje puede ser transparente es engañosa o válida muy pocas veces, porque para mí el lenguaje, más que una ventana, es un problema. Yo voy a leer una cosa. Estaba hablando de describir una imagen. Una cosa que hice, que sabía que quería hacer, era convertir un hombre, no una mujer, un hombre en un objeto, ¿vale? Y lo describí así, ¿no? Y rehice muchas veces este párrafo, por eso me he acordado, ¿no? Tiene el cabello abundante y grasiento, aunque sin brillo. Cuando dice que se lo lava, realmente se refiere a que lo moja, no a que use ningún champú. Los ojos negros hundidos y las ojeras de color amarillo nicotina hacen que sus cejas, poco pobladas, se alcen protuberantes sobre la frente, dándole cierto aire neandertal. Un destello de humedad cubre pequeñas heridas en el interior de los orificios de la nariz, demasiado ancha y porosa. Sobre los huesos, su piel se apaga pálida y sin memoria alguna de haber visto la luz del sol en la última década. La muñeca derecha muestra lo que podrían parecer signos de un intento de suicidio, pero no es más que el roce con el borde de la mesa, la mella de una misma postura frente al ordenador. Las uñas, que aparecen breves después de años mordiéndosela, muestran una fina y constante medialuna negra. Los dientes, lo que queda de ellos, tienen el mismo tono marrón que los pozos del té, solo que, en lugar del futuro, dejan ver en ellos perfectamente el pasado. Y luego está el olor. No es solo el sudor, sino la acidez de su pH mezclada con grandes cantidades de tabaco y sobre todo de marihuana. Hasta el semen te huele a marihuana, piensa Rebeca cuando el hombre se pasa el papel higiénico por la barriga. No se puede decir más después de eso. ¿Había otra pregunta más? Pero fíjate, a pesar de toda esa descripción, ¿no? Tan precisa, está llena de espacios de imaginación y de invisibilidad, que es lo que hacen incluso los historiadores del arte cuando describen un cuadro, cuando hacen una éfrasis, que es algo que antes de que existiese la fotografía en los libros de historia del arte, pues el historiador del arte tenía que describir el cuadro. Pero claro, esa descripción siempre estaba como centrada en las cosas que quería mostrar y claro, no era nunca una descripción precisa. Entonces, incluso eso que lo ves, lo sientes, lo tocas, ¿no? Es siempre una descripción como esencial, ¿no?
tú percibes la esencia, ¿no? Pero no lo anecdótico de todos los resquicios, ¿no? Entonces yo creo que la potencia que tiene la éfrasis es que te transmite la esencia del sujeto, aunque sea con 2 pinceladas, ¿no? Con un olor, a diferencia del intento preciso de describir, ¿no? Como la novela decimonónica, de no dejar casi espacios de invisibilidad, ¿no? Y que muchas veces en los talleres de literatura incluso se dice, ¿no? Describe con 2 trazos, ¿no? Con 2 trazos, pero que sean como trazos precisos, porque al final siempre es como da la esencia, ¿no? Que lo notes, que lo huelas, que lo veas con un destello, ¿no? Yo intento partir de algo real, ¿no? En este caso, lo de las cejas así, la nariz ancha, tal. Yo estaba pensando en Harrison Ford, ¿no? Pero digo, voy a pasar a Harrison Ford por un basurero, a ver qué pasa, ¿no? Y ya por eso le puse más cosas. Pero sí que parto de traducir la realidad de alguna manera. Creo que es como una cosa muy Podría esencial. ser cualquiera, que toca, ¿no? en Sí, realidad, claro. cualquier persona sucia, ¿no? Vale, voy a intentar. Es una pregunta un poco inexacta. No sé muy bien cómo formularla. Tiene que ver con el hueco entre la teoría y la práctica. No sé hasta qué punto. ¿Qué pensáis si tiene sentido resolver la contradicción entre lo que digo y lo que hago? Me refiero también a esto de. Tiene que ver un poco también de manera tangencial con el tema de la precariedad o con lo que has dicho antes de ver menos a tu mujer y a tus hijos que la pantalla del ordenador. O lo de que observar los nidos de los pájaros pueda ser trabajo o estímulo, o hacer que eso pueda ser, convertirlo en productivo. Tiene que ver, no sé si son muchas preguntas en una, responder como queráis o lo que os haya sugerido. Y no va para nadie, va para todos. A mí me preguntan mucho porque cómo consigo ser tan productivo. Y es algo que hace solo 3-4 años me lo planteaban con otra palabra, ¿no? Me decían, por ejemplo, cómo podía ser tan creativo o hacer tantas cosas, ¿no? Y se ha impuesto en nuestras cabezas esa idea de la productividad que me parece terrible, ¿no? Yo al menos no lo veo así. Yo sé que soy productivo, si lo vemos desde la lógica capitalista y del rendimiento de trabajo, pero me siento básicamente alguien muy afortunado de poder leer lo que quiere, escribir lo que quiere, publicar lo que quiere, y eso es un gran privilegio, pero nunca lo siento en términos de tengo que publicar tanto, tengo que escribir tanto, tengo que trabajar tanto, por suerte. De modo que para mí es algo casi más de mirada o mental, ¿no? que no objetivo. Y de pronto, en efecto, lo que surge como una pasión o una afición se puede convertir en una obra e incluso puede aportarte una retribución, ¿no? Los nidos de pájaros yo en mi caso durante 20 años fui a librerías sin pensar que nunca escribiría nada sobre librerías, ¿no? Entonces yo creo que es una cuestión más de cómo tú lo vives, porque el mundo ya he visto que lo ve siempre últimamente como una cuestión economicista. Pero en mi caso es una cuestión más bien vital, pasional, de entusiasmo, y después lo convierto o no en dinero según las circunstancias, ¿no? Pero no lo vivo yo como un imperativo. Me representa mucho todo lo que acaba de decir. Es que como yo tengo mi trabajo alimenticio, estoy cómoda en ese sentido, y sí que me ha molestado también cuando he pasado de ser muy creativa a ser muy productiva, ¿no? Me molesta incluso cuando me dicen, no sé qué, digo, yo lo hago porque me gusta, y en cuanto alguien me está diciendo que soy productiva, es cuando empiezo a sentirme culpable, a decir, estoy produciendo para el sistema, no quiero hacer eso. Para mí esto es una forma de supervivencia, esto como tener sentido del humor, ¿sabes? Para mí son la misma cosa. Y ahora estoy haciendo esto como si estoy en la bañera, a lo mejor. De hecho, creo que he dejado de postear, claro. de postear porque me molestaba Claro. que se pretendiera que, bueno, porque di una charla con más gente sobre mis pelos de la ducha y a mí me habían asegurado que era una cosa informal, simplemente como para decir por qué lo hacíamos, ¿no? Y cuando yo vi que el resto de artistas invitadas eran
profesionales de hacer cosas con pelo y que había un mensaje detrás súper importante, a veces relacionado con indigenismo, con no sé qué, yo me sentí una total impostora, ¿no? Porque para mí es un juego, y yo estoy segura de que la gente que empezó pintando en las cuevas de Altamira también estaban jugando. Pero yo lo hacía como un juego, algo que me divierte y no sé, no tenía nada detrás que no fuera simplemente la pasión de crear. Desde esta óptica, la pregunta incómoda es, ¿eres productiva hasta en la ducha? Porque estás mirando tus pelos para convertirlos en obra. Y no, claro, cuando me decían, no, a ver si... Y mucha gente me dijo, a ver si eres capaz de producir dinero con eso, ¿no? Y recuerdo que inventé una forma para sacarlo de la pared de la ducha, y de hecho tengo 3 o 4 que están colgados en la pared de mi casa, ¿no? Pero no iba por ahí lo que a mí me apetecía hacer con ese tipo de arte efímero, ¿no? Que es un juego y ya está, y lo que me apetece es que se quede donde está, ¿no? Lo de los libros, bueno, tampoco es que no me vaya a hacer rica con esto, ¿sabes? O sea, y además que me apetece, es lo que decíamos antes del sombrero, ¿no? Se expande muy rápido la palabra, ¿no? Y creo que como he vivido mucho, tengo muchas cosas que decir. Y luego si las digo bien o no se entienden ya es otra cosa, pero necesito decirla. No necesito hacer dinero con ella, afortunadamente. Y creo que el día que... O sea, mucha gente me ha dicho, ay, ahora que te están saliendo más cosas relacionadas con la escritura o con el arte, ¿no? ¿Va a dejar el trabajo? Digo, no, porque le voy a coger manía a todo esto. Bueno, como no nos vamos a coger manía por tener aquí tanta gente un viernes por la tarde, creo que cerramos aquí. Habéis dicho una cosa muy chula para cerrar, que creo que tiene mucho que ver también con lo que vimos ayer, ¿no? Tanto la conferencia de Leila como la de Leila Amat como la de Paco Gómez, ¿no? Acababan diciendo que era como una necesidad vital, interior, lo que hacían tanto la fotografía como los libros para conocerse uno mismo, pero también para conocer el mundo, ¿no? Y al final creo que es lo que une todo, ¿no? Que escribimos libros, hacemos arte por encima de cualquier otra cosa para intentar conocer el mundo y para intentar conocernos a nosotros mismos, ¿no? Y eso creo que es como lo único que no podemos perder en última instancia. No hacemos cosas, no lo hacemos para producir libros. Y porque somos chismosos por naturaleza. Y porque somos chismosos por naturaleza y queremos saber qué es lo que piensan los demás. Y nada, pero bueno, con esto yo creo que acabamos. De verdad, muchísimas gracias a Rosario y a Jorge. Muchísimas gracias a todo el mundo por permanecer, al CENDEAC por acogernos, a los técnicos por aguantarnos. Y nada, con esto acabamos. Es viernes, está lloviendo, pero tenemos que ir a celebrarlo de alguna manera. Así que muchísimas gracias a todo el mundo.